Hola chicos, esta vez vamos a trabajar con suma de subespacios. Vamos a dar la definición. Sea B un espacio vectorial y S y T subespacios de B. Definimos la suma de S y T como el subespacio S más T generado por todos los vectores que generan S y todos los vectores que generan T. Simbólicamente podemos decir que el subespacio S más T es el conjunto formado por los vectores B que pertenecen al espacio vectorial B, tales que esos vectores resultan ser suma de los vectores S y T, donde S son los vectores que pertenecen al subespacio S y T son los vectores que pertenecen al subespacio T. En el caso particular en el que la intersección entre S y T sea el espacio nulo, diremos que la suma es directa y la denotaremos con este simbolito. Bien, analicemos algunos ejemplos. Quiero aclarar que algunos de estos ejemplos fueron extraídos del video anterior, del video de intersección de subespacios. El ejemplo 1 nos dice que S y T son subespacios de R3. S está formado por los vectores de R3 que verifican esta ecuación, es decir, que el subespacio S es el conjunto de puntos de R3 que pertenecen a este plano. Y el subespacio T es el conjunto de puntos de R3 que verifican la ecuación cartesiana de este plano. Para hallar la suma S más T, necesitamos conocer los generadores de S y los generadores de T, dado que hemos definido el subespacio S más T como el generado por todos los generadores de S y todos los generadores de T. Vamos a buscar dichos generadores. En el caso de S podemos observar que los vectores de R3 que pertenecen a S verifican esta ecuación, que también la podemos escribir de esta manera, es decir, que son vectores que tienen esta forma, ¿sí? Si a estos vectores los escribo como suma de otros vectores, en donde en uno de ellos pondré todas las componentes que tienen Z, y en el otro todos los que tienen la componente Y, resultan ser que los vectores que pertenecen a S surgen como combinación lineal de estos dos vectores, que no son ni más ni menos que los vectores directores del plano que define el subespacio vectorial S. Por lo tanto, S es generado por estos dos vectores, que además son linealmente independientes, pues uno no es múltiplo del otro, por lo tanto constituyen una base de S. Vamos a hacer el mismo trabajo con T, es decir, vamos a tomar los vectores de R3 que verifican la ecuación implícita del plano. En este caso yo elegí despejar Z, por lo tanto los vectores son de la forma X y X más Y. Nuevamente desdoblé estos vectores y obtuve combinaciones lineales de los vectores 1, 0, 1 y 0, 1, 1. Por lo tanto, el subespacio T es generado por estos dos vectores, que como también podemos observar, son dos vectores linealmente independientes, puesto que uno no es múltiplo del otro, por lo tanto también constituyen una base del subespacio T. Tal como dimos en la definición, el subespacio S más T es generado por todos los generadores de S y todos los generadores de T. Por lo tanto, acá tenemos los generadores del subespacio S más T. Ahora bien, para dar una base de este subespacio suma, necesitamos aquellos vectores que generan el subespacio suma y que además son linealmente independientes. En este caso, como podemos observar, tenemos un conjunto con más vectores, con más de 3 vectores que pertenecen a R3, por lo tanto este conjunto es linealmente dependiente. No me servirá este conjunto de generadores para formar una base del subespacio suma. Por lo tanto, de este conjunto de vectores, solo me voy a quedar con aquellos que sean linealmente independientes. Recordamos que un procedimiento para hallar vectores linealmente independientes de un conjunto dado era colocar los vectores de manera horizontal en una matriz, escalonar esta matriz mediante operaciones elementales, que en este caso se las dejo a ustedes para que las completen, y luego descartar aquellos vectores que al finalizar el proceso me devuelven filas nulas. En este caso,
La última fila está formada por ceros, por lo tanto el último vector del conjunto depende linealmente de los demás. Es decir, que para formar una base de mi subespacio S más T, me quedaré con los 3 primeros vectores de mi conjunto generador del subespacio suma. Como la base tiene 3 vectores, la dimensión del subespacio suma es 3. En este caso, podemos observar que S más T es un subespacio de R3 de dimensión 3. Por lo tanto, S más 3 es el espacio vectorial R3. Antes de avanzar con más ejemplos, vamos a enunciar el siguiente teorema, llamado teorema de la dimensión. Dice lo siguiente: sea B un espacio vectorial y S y T subespacios de B. Luego, la dimensión del subespacio vectorial S más T es igual a la dimensión del subespacio S más la dimensión del subespacio T menos la dimensión del subespacio intersección. Vamos a chequear este teorema con el ejercicio que acabamos de resolver. Hemos visto que la dimensión de S era 2 y que la dimensión de T también era 2. Y hemos calculado en el video anterior de intersección de subespacios que en este caso la dimensión de la intersección era 1. Por las dudas recordamos que la intersección de dos planos no paralelos que pasan por el origen de coordenadas en R3 resulta ser una recta de R3 que pasa por el origen. Por lo tanto, la dimensión de este subespacio obviamente será 1. Luego, mi teorema de la dimensión dice lo siguiente. La dimensión del subespacio suma es la dimensión de S, en este caso 2, más la dimensión de T, que también es 2, menos la dimensión del subespacio intersección, que como habíamos calculado era 1. Esta cuenta nos dice que la dimensión del subespacio suma es 3, tal como lo hemos calculado recientemente. Veamos otro ejemplo. Este otro ejemplo también es extraído del video anterior, del video de intersección de subespacios. Recordemos que S y T eran subespacios vectoriales de R4 dado por sus generadores. Entonces, en este caso es inmediato hallar el subespacio suma. Recordemos que la suma S más T es el conjunto de todos los generadores de T y todos los generadores de S. Es decir, que S más T está formado por todos los generadores de ambos subespacios. Si yo quiero dar una base de este subespacio vectorial, tendré que ver, en este caso de estos 4 vectores que generan el subespacio suma, cuántos vectores linealmente independientes tengo en este conjunto. Pero en este caso vamos a aprovechar el teorema de la dimensión, dado que ya hemos calculado en el video anterior que la dimensión de la intersección entre S y T era 1. Como bien sabemos, la dimensión de S es 2, pues es un subespacio de R4 generado por 2 vectores linealmente independientes, y lo mismo ocurre con T. Por lo tanto, según el teorema de la dimensión del subespacio suma, S más T, es la dimensión de S, que es 2, más la dimensión de T, que es 2, menos la dimensión de la intersección, que es 1. En este caso, el subespacio S más T tendrá dimensión 3. Por lo tanto, tendré que buscar una base formada por 3 vectores linealmente independientes que generen el subespacio de S más T. En este caso particular, es inmediato ver que el cuarto vector de mi conjunto de generadores es combinación lineal de los demás. Observemos que si al primer vector del conjunto le sumo el segundo vector del conjunto, obtengo el cuarto vector. Por lo tanto, este vector lo descarto de mi conjunto base, porque es un vector que depende linealmente de los demás, y me quedo con los 3 vectores sobrantes que son linealmente independientes, por lo tanto constituyen una base. Bien, nuevamente tomamos un ejemplo extraído del video anterior. En este caso nos dan una recta de R3 generada por el vector 1, 1, 1 y el subespacio T formado por los vectores de R3 que verifican esta ecuación cartesiana, que no es otra cosa que un plano de R3. Bien, ya tenemos el generador del conjunto del subespacio S. Basta que encontremos los generadores del subespacio T,
y haremos lo mismo que hicimos con el ejemplo 1. Tomaremos los vectores de R3 que verifican la ecuación cartesiana o implícita del plano. En este caso yo elegí despejar X, podría haber elegido despejar otra variable, por lo tanto estos vectores son de la forma I menos 2Z, y Z, donde I y Z son reales arbitrarios, desdoblo estos vectores y resulta ser que los vectores que pertenecen a T son combinación lineal de 1, 1, 0 y de menos 2, 0, 1, que son los vectores dirección del plano. Por lo tanto, T es generado por estos dos vectores, luego la suma es el conjunto de generadores de S y de generadores de T. Este es el conjunto de generadores del subespacio S más T. Vamos a recordar también que la intersección entre S y T era el espacio nulo. Si no lo recuerdan, una recta y un plano que pasan por el origen o tienen un único punto en común, que es el origen de coordenadas, o la recta está contenida en el plano. En nuestro caso, la intersección entre la recta y el plano era solo el origen de coordenadas. Este subespacio nulo tiene dimensión 0. Nuevamente, utilizaremos el teorema de la dimensión para hallar la dimensión del subespacio suma. Sabemos que es la dimensión de S, que es 1, más la dimensión de T, que es 2, menos la dimensión del subespacio intersección, que en este caso es 0. Por lo tanto, la dimensión del subespacio suma es 3, es decir, que una base de este subespacio suma está formada por 3 vectores linealmente independientes que generan el subespacio suma. En este caso, los 3 generadores de S más T. Nuevamente, el subespacio S más T es un subespacio de R3 de dimensión 3, es decir, que nuevamente S más T es R3. En este ejemplo hemos visto que la intersección entre S y T es el espacio nulo, por lo tanto podemos afirmar que S y T están en suma directa. Vamos a ver un último ejemplo que no estaba en el video anterior. El ejemplo 4 del video anterior se refería a los subespacios de matrices de 2×2 y el ejemplo 5 del video anterior se referían a polinomios pertenecientes a P sub 2. Yo los invito a que retomen esos ejemplos del video anterior y calculen el subespacio suma, una base y la dimensión de dichos subespacios. Pero ahora vamos a ver otro ejemplo en los cuales me definen el subespacio S como un subespacio de R3 formado por vectores de la forma A00, donde A es un real cualquiera, y el subespacio T formado por los vectores de R3 de la forma 0B0, donde B es un real cualquiera. Nos pide hallar la dimensión del subespacio S, la dimensión del subespacio T, el subespacio suma y la dimensión del subespacio intersección. En este caso podemos notar inmediatamente que el subespacio S es generado, por ejemplo, por el vector 1, 0, 0, y que el subespacio T es generado, por ejemplo, por el vector 0, 1, 0. En este caso, al tener los generadores de S y T, podemos decir que el espacio suma es generado por estos dos vectores generadores. También, usando la forma simbólica de definir al subespacio suma, dijimos que eran los vectores que pertenecen, en este caso, a R3, tales que son suma de los vectores de S más los vectores de T. Los vectores de S son de la forma A00, los vectores de T son de la forma 0B0. Si sumamos vectores de S con vectores de T, obtendremos vectores de la forma AB0, con A y B pertenecientes a los reales. Claramente la dimensión de este subespacio suma es 2. Si no nos damos cuenta que esto representa la ecuación vectorial de un plano de R3, podemos ver que los generadores del subespacio suma son linealmente independientes, por lo tanto constituyen una base del subespacio suma, obviamente de dimensión 2. Y para hallar la dimensión de la intersección, utilizaremos el teorema de la dimensión. Sabiendo que la dimensión del espacio suma es 2,
y que la dimensión del espacio S es 1 y la dimensión del espacio T es 1, despejaremos de este teorema de la dimensión de la intersección. Por lo tanto, la dimensión de la intersección entre S y T es, en este caso, 0. Es decir, que el espacio vectorial intersección entre S y T es el espacio nulo. Por lo tanto, estamos en condiciones de afirmar que el subespacio vectorial S más T está en suma directa. Bueno, espero que estos ejemplos les hayan servido como para terminar de comprender toda esta última parte de la teoría de la práctica 7, y ya con este material estén en condiciones de poder completar las actividades de esta práctica. Nos vemos en la próxima.